Este tercer módulo lleva como título Criterios individualizadores. Y tengo que hacer una consideración general porque siguiendo las pautas que existen en la legislación, en los proyectos de reforma, en la legislación de los países de nuestra órbita cultural, en este caso estoy pensando en Latinoamérica, estos criterios que la ley argentina utiliza en el artículo 41 son criterios generales. Obviamente después el juez tiene que adoptarlos, tiene que asumirlos y tiene que adaptarlos y fijar la pena conforme a lo que dice la ley. Pero la consideración general es que alguna doctrina dijo hace tiempo que las circunstancias atenuantes y agravantes son indefinibles e ilimitadas. Con lo cual quiere decir que no puede haber una pauta aritmética para decir cuánto vale una y cuánto vale otra a los efectos de graduar la pena. La doctrina menciona que existen pautas objetivas en el artículo 41 y pautas subjetivas. Antes de hacer una mención a esto, quiero referirme a lo que significa la palabra objetivo. Objetivo significa aquello que está en el ser íntimo de la persona y que es independiente independiente de los sentimientos, de los conocimientos, etc. Objetivo viene de una palabra latina que significa que es objacere, una expresión en latín, objacere, que significa yacer o dormir fuera del cuerpo de la persona a la que está refiriendo. Entonces, hay pautas que son independientes de los conocimientos y de los sentimientos y otras partes que dependen de la subjetividad. También es importante tener en cuenta que estas pautas están también siendo relacionadas, y el intérprete así tiene que hacerlo, con los fines de la pena. Y si uno toma la Constitución Nacional y trata de elaborar una teoría constitucional de la pena, se va a encontrar que por un lado la pena es retribución y por otro lado la pena tiene una finalidad de resocialización, como lo dice la Constitución ayornada en el año 94 con la incorporación de los tratados internacionales. Entonces, el inciso primero del artículo 41 daría la idea de que se toma la pena como retribución. Por eso, habla de la naturaleza de la acción y de los medios empleados. Moreno, me refiero a Rodolfo Moreno hijo, que fue quien presentó el proyecto de reforma del Código Penal, que fue sancionado en el 21, y que al mismo tiempo era presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, dice que esta pauta de la naturaleza de la acción y de los medios empleados indica la calidad del deber y del derecho violados y puede mostrar la propensión a cometer principal o exclusivamente un género dado de crímenes. Una lesión, un homicidio, un robo o una estafa pueden denunciar la tendencia preferente a ejecutar delitos contra las personas o contra las propiedades. Esto no es exactamente así en todos los ámbitos y tampoco podría funcionar exclusivamente como agravante, como atenuante, por eso depende del caso particular que el tribunal está juzgando. Lo mismo cuando habla de la extensión del daño y del peligro causados. Obviamente hay hechos de los cuales se derivan daños muy importantes o el peligro de que el daño acontezca es muy cercano, y hay otros delitos en que eso no acontece. Y justamente por esa razón de que el bien jurídico ha sido afectado de una manera ínfima, ha aparecido en la doctrina, en la jurisprudencia y ha sido incorporado a la legislación de algunos estados argentinos, me refiero a los estados provinciales o la ciudad autónoma de Buenos Aires,
donde se establece que la extensión del peligro o del daño es ínfima y se aplica el criterio de insignificancia, con lo cual la pena es reducida al mínimo o incluso en algunos casos se prescinde de ella. El código habla también de la intervención en el hecho. Y acá, como hice mención en el módulo anterior, hay una relación entre lo que dice la parte general del código, el libro primero de la participación criminal, y este caso en que el juez tiene que fijar la pena. Y fijará la pena teniendo en cuenta si la intervención ha sido mínima, significará un atenuante, y si la intervención ha sido de tal manera importante, será un agravante. Esto es la regla que aplicará el juez entre el mínimo y el máximo en los casos de los delitos que así lo ameriten. Hay una mención en el código que para mí es significativa, que se refiere a la importancia y la calidad de los motivos. Como las personas que ven esta filmación y yo me imagino, coincidirán conmigo que la palabra motivo tiene una vinculación a la locución de motor, o sea, ¿qué motivo es el motor? O sea, ¿qué es lo que motoriza, qué es lo que hace que el hecho se produzca? Y si bien siempre se considera así, Moreno, a quien cité recién, dice: si se ha determinado por móviles sociales, por un sentimiento generoso, aunque extraviado, no podrá decirse de su inmoralidad que sea manifiesta. Y al revés, si se ha impulsado por concupiscencia, venganza, odio, es claro que los motivos determinantes de su acción denunciarán su perversidad. Entonces, en un caso, la primera parte de la frase de Moreno, la calidad de los motivos y la importancia de ellos será una circunstancia atenuante, y en el segundo caso será una circunstancia agravante. Pero yo tengo la intención de darle al mismo tiempo otro significado a la palabra motivo, ya no relacionado específicamente o solamente con la pauta de determinación de la pena en razón del tiempo, de la cantidad, sino que para mí el motivo es determinante de la existencia de culpabilidad. Motivo es lo mismo que la pauta, que significa que la culpabilidad es un juicio de reproche. Es el juicio de reproche que se le formula al autor porque, habiendo podido dirigir su conducta conforme a la ley, no lo ha hecho. Y en este caso, si los motivos son tales que indican la ausencia de culpabilidad, obviamente no estará completo el tipo penal en sus elementos y por consiguiente el individuo no podrá ser condenado. Pero si el juez considera que efectivamente el tipo penal ha sido infringido por el sujeto y tiene que fijar la pena siempre en relación al máximo y el mínimo que la ley le permite, la calidad de los motivos, o sea, la importancia social de los motivos, será un criterio que va a obrar en algún caso como agravante y en otros casos como atenuante. El código también considera, a los efectos estos de fijar la pena, las reincidencias y la conducta precedente del sujeto. Y bueno, Moreno también dice respecto de esto: si ha sido condenado muchas veces, ha adquirido y ha hecho del delito una profesión. Si pocas veces, se halla en vía de adquirir el hábito de delinquir. Y si no ha delinquido nunca, obviamente esta circunstancia no será considerada agravante. También quiero en esta pauta de la reincidencia mencionar otra vez que el código tiene determinado legalmente la importancia de la reincidencia. O sea, la reincidencia va a ser un factor que determina legalmente la pena, pero a su vez tiene importancia luego para fijar la pena conforme al
al parágrafo 41 del que estoy hablando. Acerca de la periodicidad, luego me voy a referir específicamente en otro momento. Pero el tema de la periodicidad es muy importante porque es una especie de anticipo de lo que el juez cree que va a ser la vida futura del sujeto. Si el individuo va a seguir siendo peligroso para la sociedad o no. Y en este caso lo va a considerar como circunstancia agravante o atenuante. Entonces, continúa el código con la mención de pautas que la doctrina llama subjetivas, porque ya dependen de los sentimientos, los conocimientos, los deseos del sujeto. Y también tiene importancia en esto lo que el código dice, un sentido muy antiguo y que se mantiene en la actualidad. Por eso voy a leer algunas consideraciones nuevamente de Moreno. Porque el código dice que tendrá en cuenta el juez la miseria o la dificultad para ganarse el sustento propio y de los suyos. Y bueno, la miseria, esta pauta, tiene que ser necesariamente una pauta de atenuación de la pena, no puede ser agravamiento de la pena. Y viene de muy antiguo porque Moreno cita el comentario oficial del Código de Baviera. Quiero hacer una mención especial a esto porque el Código de Baviera fue sancionado en 1813 y fue el antecedente de la legislación argentina, aunque parezca mentira, porque fue tomado por Tejedor y los que siguieron después y mencionaron el Código de Baviera. Entonces, cuando Moreno cita el comentario de este código, dice: la miseria puede tomar el carácter de fuerza mayor y excluir completamente la criminalidad. Esta frase me viene a cuento a los efectos de lo que yo decía hace un rato de la posibilidad de una eximente incompleta. Si la miseria toma el carácter de fuerza mayor y excluye completamente la criminalidad, puede ser un caso de efectivamente de exención total de pena. Era un caso muy importante donde el individuo, para salvar un bien de mayor valor, resigna a otro de menor importancia. Un caso de fuerza mayor. Decía nuevamente este código: un hombre, por ejemplo, reducido al último grado de miseria, que se apropia de lo que pertenece a otro por no morirse de hambre. Y en este caso no habrá solo disminución, sino exclusión completa de criminalidad, porque en cierto modo hay una especie de legítima defensa. Es lo que se podría traducir en nuestro sistema penal actual como la inexistencia de antijuridicidad. Lo vinculo a esto con lo que mencioné antes del proyecto de Zaffaroni, o de la comisión de la cual fue director Zaffaroni, cuando insiste en el tema de la vulnerabilidad. Y también es importante que mencione que el código, en el artículo 41, dice que el juez, antes de fallar, tiene que tomar conocimiento directo, no solamente del autor, sino también de la víctima. O sea, y el conocimiento de la víctima puede tener importancia para discernir por qué el hecho ha ocurrido, y no solamente por qué ha ocurrido, sino qué pena merece el autor, si más grave o menos grave. Decía recién de las eximentes incompletas, y ya lo tenía el proyecto de Villegas, Ugarriza y García de reformas al Código Penal del 86. Y el mismo Código del 86 decía: son circunstancias atenuantes que no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad penal en los respectivos casos. Esta situación de las eximentes incompletas seguramente va a volver a mencionarse y a tenerse en cuenta en una futura reforma legislativa. Bueno, con esto entonces dejamos por terminado esta parte del módulo tercero.